Muy buena gente, me llamo Aarón García, soy el entrenador espiritual y creador de entrenamientos milenarios. Bienvenidos un día más a mi canal y templo de YouTube, en el cual no solo se entrena físico, sino también mental y espiritual. Bueno, en el vídeo de hoy es un tanto especial, ya que os voy a contar la historia, la experiencia y la enseñanza que me enseñó ni más ni menos que la luna. Todos y todas hemos experimentado y seguimos experimentando a día de hoy noches de muchísima amargura, noches donde la mente a veces incluso no se calla, noches donde nos preocupamos por el pasado, por apego, o hasta incluso nos preocupamos por el futuro, por algún proyecto, alguna enfermedad, algo que no sabemos qué va a pasar, y pasamos noches muy malas y no conseguimos descansar. Yo tuve una época de mi vida que estuve durante muchísimo tiempo así, pero gracias a la luna pude entender la grandísima enseñanza y el gran entrenamiento que tengo que hacer cuando me pase ese tipo de cosas. Así que he escrito un texto que para mí es muy sagrado, que vais a tener que estar muy atentos y atentas para que así vosotros y vosotras ojalá os sirviera para poder emplearlo en vuestro día a día, o mejor dicho, en vuestras noches donde la amargura aparezca. Obviamente que esto es a base de práctica, como ya sabéis, aquí no solo nos entrenamos físico, este es uno de los entrenamientos donde no hay que descartarlo, donde hay que entrenarse y donde hay que practicarlo cada noche que aparezca. Así que estar muy atentos y muy atentas, y no me voy a enrollar más, vamos al lío. Lo único que os tengo que decir es que no sé si va a ser largo, corto o intermedio, pero lo que sí que me voy a esforzar es que tenga muchísima sabiduría y muchísimo valor, pero sobre todo desde mi experiencia. Así que un besazo muy fuerte y recordar de que no solo nos entrenamos físico, sino también mental y espiritual. Un besazo muy fuerte y os presento lo que me enseñó la luna. Me pasaba noches mirando la luna, intentando entender por qué no podía dormir. Daba vueltas en la cama y siempre acababa mirando la televisión, sin llegar a ninguna solución. Esas noches, la luz de las velas no me acompañaba. Encendía antes el móvil, el ordenador, las luces o hasta la Play, creyéndome que eso era lo que me hacía disipar toda esa jaula de grillos que tenía en mi mente. En aquella época me preocupaba mucho por el futuro, echaba de menos el pasado y valoraba poco el presente. Cuando veía que no podía más, me ponía a comer lo que fuera, no por hambre, sino por intentar, una vez más, calmarme. Pero lo único que conseguía era un alivio efímero, porque al día siguiente, por la noche, todo volvía otra vez. A pesar de entrenar a las 6:30 de la mañana, no podía comprender cómo mi cuerpo no estaba cansado o con ganas de dormir. Tenía en mi habitación un ordenador, dormía con el móvil al lado, obsesionado y preocupado por si llegaba algún mensaje importante o por pasarme horas hablando con alguien, ya fuera una conversación que mereciera la pena o una discusión. Y eso lo único que hacía era aumentar la presión en mi cabeza. Apretaba la mandíbula diciéndome que me durmiera. Me exigía muchísimo y me castigaba por no poder cerrar los ojos, y cuando no podía más, lloraba hasta que quedarme sin fuerzas. Entonces podía descansar. Poco a poco me fui dando cuenta de que las noches tenían algo muy especial. Me quedaba mirando las estrellas, viendo cómo brillaban, respirando y sin hablar, algo que para mi mente no era nada familiar. El móvil lo dejaba en la mesa del comedor, o incluso inconscientemente lo apagaba sin pensarlo 2 veces, y una voz me preguntaba: ¿qué estás haciendo? Si para dormir lo necesito.
Me quedaba mirando la luna con una sensación muy extraña, como si quisiera decirme algo, pero, sinceramente, no le preguntaba nada. Solo me dejaba llevar por aquella sensación de silencio. Aún así, había noches en las que volvía a la jaula de grillos, queriéndome atormentarme. A veces me daba miedo cerrar los ojos por los pensamientos o por algún sueño que pudiera paralizarme. Hasta que 7 años después, una noche de luna llena, tras quitar todos los aparatos de mi habitación y apagar el móvil todas las noches, aunque una parte de mí no quisiera, aunque me hubiera pasado alguna situación mala durante el día y eso me impidiera dormir, aunque me presionara, tuviera mucho dolor por la noche o me viniera el hambre, me quedé a oscuras. Y entonces apareció la paz de la amargura. Entendí que tenía un entrenamiento pendiente, uno que me llevaría a un estado que mi cuerpo no entendía, porque solo estaba acostumbrado a entrenar el físico. Pero, aún así, hubo un impulso dentro de mí que me dijo que era el momento de no luchar, sino de rendirme ante el momento. No presiones, Aarón. Escuché dentro de mí una voz. Déjame observarte. Me sentaba en meditación cuando aparecía. No hacía nada, solo me dedicaba a observar lo que pasaba por mi mente, empezando a preguntarme, ¿soy las voces o soy quien las escucha? La luna me observaba por la noche en silencio, como si su consejo fuera que, aunque hubiera tormentas, ella siempre salía cada noche a cumplir su función. Que hubiera peleas, guerras, cosas malas o cosas buenas, siempre salía, pero no luchaba contra nada ni contra nadie, simplemente permanecía, y yo cogí su ejemplo. Cuando mi mente quería irse al pasado, daba las gracias por todo lo que había vivido, pero escribía para recordar que ya no podía volver a esos tiempos. Cuando me preocupaba por el futuro, sonreía sabiendo que podía cumplir mis sueños, pero poniendo con los pies en la tierra, recordando que todo se demuestra en el presente. Convertí mi habitación en un templo para descansar, sabiendo que cada noche, dependiendo de mí, podía convertirse en un martirio o no. Lo que pase fuera ya no depende de mí, pero lo que pase dentro, sí. Si tengo que llevar a un familiar al hospital, lo hago sin pensarlo 2 veces. No pasa nada, porque es algo que no puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es cómo voy a afrontarlo. Elegí observar qué era realmente un problema, qué era una ilusión, qué estaba ocurriendo de verdad y qué solo existía en mi mente. Y cuando no puedo dormir, no me quejo, no pasa nada, no recurro a nada, solo me quedo y observo qué me está pasando. En esos momentos de mi vida me acompaña la luz de las velas cada noche y un cuaderno en el que escribo todo lo que siento. Porque por las noches aparece aquello que durante el día no queremos mirar. En la oscuridad muchas veces aparece la luz. Así que cuando no puedas dormir, no pasa nada. Tómate una infusión, coge una libreta y escribe, o simplemente siéntate a mirar la luna. No luches contra la noche, escúchala, porque quizá el problema nunca fue no poder dormir, sino no saber estar contigo mismo. Aprendamos a entrenarnos también cuando todo está en silencio, porque es ahí donde el carácter se forja, donde la mente deja de gritar y donde el alma, por fin, encuentra un lugar para descansar. Desde aquella noche comprendí que la luna nunca vino a quitarme el sufrimiento, vino a enseñarme a permanecer, a aceptar, a observar y a entender que la paz no llega cuando el mundo se calla, sino cuando uno deja de luchar contra sí mismo, porque cada noche, cuando miro al cielo, la luna sigue recordándome que incluso en la oscuridad siempre hay una luz que permanece.